¿Cómo están, amigos? Hoy les traigo el resumen mensual de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente Bichir estaba luchando contra la señora de las 8 patas. Durante sus evaluaciones prácticas, cuando vio a Cerbero, que había sido expulsado de su territorio, Bichir tuvo una pregunta. ¿Por qué los miembros de la tribu hicieron todo lo posible para ahuyentar a los monstruos peligrosos de la montaña rojo y negro? La respuesta era por la expansión de territorios. La señora había logrado enviar a todos los miembros de la tribu hasta la montaña rojo y negro. Sabiendo esto, Bichir finalmente había comprendido las intenciones ocultas de la señora. Esta había usado a los miembros de la tribu del bosque para ahuyentar a las bestias demoníacas del infierno como Cerbero. De modo que su debilidad, el fuego del infierno, fuera alejado de ella. Bichir nunca esperó que su debilidad estuviera tan cerca y ya era hora de que recuperara todos sus trofeos. Mientras la cueva de la señora se incendiaba, Bichir se había alejado. Después de darse cuenta que la debilidad de la señora era el fuego del infierno, todo lo que tenía que hacer era evitar que escapara de su guarida llena de telarañas. No podría trepar debido a sus piernas duplicadas, tampoco podría usar sus telarañas. En una situación como esa, era imposible que escapara. No importaba cuán fuerte sea, mientras sea una criatura viviente, sus pulmones arderían al intentar respirar el aire caliente. Su piel y su caparazón exterior se derretirían por el fuego del infierno. Lo único que quedaba era esperar a que la señora muriera, y Bichir tenía planeado obtener su habilidad después de que el fuego se extinga. Pero en ese instante la guarida de la señora estaba colapsando. La señora de las 8 patas había atravesado toda la montaña para escapar del fuego. Inmediatamente comienza a escupir su veneno, tal era la magnitud que parecía llover en todo el bosque profundo. Bichir estaba por debajo de la señora y se da cuenta que no podía encontrarlo. El fuego había quemado sus ojos y parte de su pelo, por lo que no podía usarlos. Y debido a que atravesó la montaña, tenía grietas en su cuerpo. Como su caza aún no había terminado, Bichir se pone en marcha para eliminarla. Apuntaría a la grieta en su cuerpo, usando el manejo de la espada de Baskerville, sexto colmillo. Pero rápidamente se da cuenta que no podía romperla de un solo golpe, ahora solo debía atacar reiteradas veces en el mismo lugar. Pero la señora en ese momento había mudado de exoesqueleto. Golpeando a Bichir en el aire, ciertamente Bichir había cometido un error. Nunca pensó que la señora pudiera mudar y regenerar partes específicas de su cuerpo. Mientras que las piernas de Bichir fueron destruidas, su regeneración era más lenta y lo atribuía a su cansancio. Pero no era momento para tomarse su tiempo, debía levantarse rápidamente. En eso, alguien de atrás le preguntaba por qué estaba peleando contra un monstruo como ese. Ya debería haber abandonado el bosque para cumplir con su objetivo. Debido a sus pensamientos de solo venganza contra Hugo Baskerville, solo matarlo deberían estar en su cabeza, ya que ese era el único deseo de Bichir antes de reencarnar. Pero ese deseo se volvió más débil después de llegar al bosque profundo. Solo debía recordar toda la rabia que sentía por Hugo Baskerville. Recordar la sensación cuando le cortaron la cabeza. Bichir Van Baskerville, su única razón de existencia era cumplir las órdenes que le daba su maestro. No importaba la situación, completar su misión siempre era más importante que su propia vida. Eso fue lo que le enseñaron desde el momento en que nació, eso le hizo sentir que era natural hacerlo y que era lo único que le daría satisfacción. Bichir creía que eso era su verdad. Solo después de que su cabeza fue decapitada por la mano de su maestro, se dio cuenta que su vida era vana e inútil. Por eso debían hacer que Hugo Baskerville sienta lo mismo, la misma desesperación que sintieron. Pero lo había arruinado todo, matar a Hugo y destruir al clan Baskerville era la única razón de la existencia de Bichir. La razón de su existencia, en su vida pasada, nunca intentó oponerse a Hugo, ni una sola vez. Pero la verdad era que, si lo hizo, una vez pensó en dejar el grupo, sin embargo, eligió seguir la correa que tenía en su cuello. Porque solo era uno de los muchos perros de caza bien entrenados. Pero esta vez no debían intentar atarlo, ya sean por órdenes de Hugo o su deber por conseguir su venganza, ya no entregaría su voluntad a cualquier otra cosa.
En el momento que fue ejecutado por Hugo, decidió que nunca más viviría como un perro de caza que es sacrificado después de atrapar a un conejo. Ya se había arrepentido de las decisiones que tomó. Lo que realmente quería era libertad. En el último momento Bichir había evadido el ataque de la señora. Ya sea la venganza o proteger el lugar al que quiere regresar, lo haría todo por su propia voluntad. Quería vivir de la manera que él mismo decida. Así que debía levantarse, enfrentarse a la señora y luchar. Para no ser controlado por nadie más. Antes de que la señora lo golpeara, una flecha con energía la había golpeado. Seguida de 2 flechas más desde la distancia. Esto había molestado a la señora de las 8 patas, pero Aidien también estaba molesta. La llamaba araña bastarda, ya que no debería tocar a su futuro esposo. Mientras le decía a Bichir que estaban ahí para pelear a su lado. Estos eran todos los guerreros de la tribu. Todos estaban dispuestos a enfrentarse a la señora, para ayudar al héroe del denso bosque. Al ver todo esto, Bichir estaba algo molesto, ya que Aidien no lo escuchó y lo siguió. Pero había sobrevivido gracias a Aidien. Bichir estaba golpeando con Belcebú a la señora, pero todavía no podía atravesarla. Si no podía hacerlo de una sola vez, seguiría intentando reiteradas veces. Mientras la señora estaba pisando a su alrededor para matar a todos de la tribu. Mientras Aquila la observaba desde la distancia. Había tratado a la señora como una calamidad y nunca pensaron en oponerse a ella, era como si cada célula pensara que eso era algo natural. Pero un joven guerrero les mostró algo más. El rostro de resistir el miedo, un método para afrontar esta calamidad. Ya sea que vomite sangre o empeore sus heridas, Aquila estaba decidida a hacer esto, para abrirle camino al gran guerrero que desafiaba a la gran calamidad. Disparando su flecha con energía, la cual había impactado contra la señora, lo que había fracturado su cuerpo, lo que aprovecharía Bichir para conectar un último golpe. El manejo de la espada de Baskerville, primer colmillo, colmillo penetrante profundo. Todos se habían dado cuenta que Bichir había logrado atravesar el cuerpo de la señora. Claro, Bichir no se detendría, usando el segundo colmillo, el tercer colmillo, cuarto colmillo, triturador, quinto colmillo, devorador. Tantos ataques consecutivos habían dañado considerablemente a la señora. Pero Bichir no se detendría, ya no viviría la vida como un perro encadenado. Usando el sexto colmillo de Baskerville, colmillo destructor, con el cual había perforado gran parte del cuerpo de la señora y saliendo de uno de sus ojos. Esto había sorprendido a gran parte de la tribu. Y podían ver cómo la señora estaba cayendo. Al fin la pelea había terminado, siendo Bichir el vencedor. Pero tenía veneno en su cuerpo, ya que la sangre de la señora también tenía veneno. Y al verla, se da cuenta que la señora ya no podría sobrevivir debido a todo el daño. Ahora solo debía apresurarse para eliminar el veneno de su cuerpo, sacando a Belcebú para que pueda absorber su poder. En un segundo plano, podemos ver cómo la señora era sujetada por Cerbero para que Belcebú pueda absorber su habilidad. Aidien estaba preocupada por Bichir, pero ya que estaba con veneno no la dejaban acercarse. En eso Bichir reacciona y le dice que estaba bien, así que no debía hacer ruido. Ahora el glotón de Belcebú tenía el veneno de la señora en su primera ranura. Un tiempo después, todos de la tribu estaban festejando, pero Bichir ya estaba cansado. Ya había pasado varios días desde que se celebró el festival y se da cuenta que a las personas del bosque profundo les agradaba las fiestas. También va a visitar a Bakira, había escuchado que, a pesar de perder una pierna, pudo vencer a un macho y encontró pareja. Había hecho un buen trabajo, pero también había pagado su deuda con la señora de las 8 patas. Después de matar a la señora, Bichir pudo usar la séptima técnica, aunque no sea hábil en ella. No sabía si era el impacto del karma por matar a la señora, o porque su comprensión de las artes marciales aumentó a través de la vida y la muerte. Teniendo en cuenta que Hugo la dominaba completamente, la de Bichir aún estaba incompleta. Una pelea cara a cara contra Hugo, el maestro de la espada, aún podría ser difícil. Aún así, ahora se había vuelto incomparablemente más fuerte que antes. Ahora su propósito al venir al bosque profundo se había logrado. Y ya era hora de regresar al clan Baskerville.
Al día siguiente Bichir ya estaba listo para irse, también le agradecía a la matriarca por escucharlo cuando se lo dijo. Pero Aquila no tenía ninguna razón para detenerlo. Una vez que se convertía en su familia, lo sería hasta el final. Incluso si estaban separados, el vínculo familiar no se rompería. En cualquier momento y lugar, Bichir era el líder de la casa Balak, y no debía olvidarlo. En eso Bichir se da cuenta que Aidien no vino a despedirlo, pensaba que no le había gustado la idea de que se fuera, así que no podía hacer nada. Entonces se despide de la tribu. Los demás se despedían con júbilo de Bichir. También le pedían que tome el control del imperio, y que el camino del héroe esté lleno de bendiciones. Esta sería la despedida de Bichir, el héroe. Un momento después se encuentra con Aidien, ella le preguntaba si de verdad se iría. Al no recibir una respuesta, le pide que se lleve el objeto que sostenía en sus manos. Al preguntarle por el objeto, Aidien le dice que era Anubis, era el arco enorme usado por su antiguo, Adonai. Lo había arreglado lo suficiente para que Bichir pueda usarlo. Entonces Bichir piensa que no la había visto los últimos días porque estaba ocupada arreglando ese arco. En ese momento Aidien también le pone en el cuello una gargantilla con una cadena rota. Le dice que cuando se había desmayado, Bichir hablaba de sueños en cadenas y sabuesos, así que lo hizo para él. Pero no era ningún sabueso, ninguno se comportaba como él. Era un lobo, y era extraño que uno esté encadenado. Bichir nunca había pensado en escuchar tal consuelo de parte de Aidien, y en lo que le agradece, Aidien lo besa. Estaba avergonzada y triste al mismo tiempo, y al retirarse, le dice que había escuchado que era la forma de saludar en el imperio. Antes era más bajo que ella, pero había crecido mucho, así que solo le queda desearle un buen viaje. Bueno gente, estos son todos los capítulos hasta la fecha. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar hasta el final.